Ok, bien. Vamos a hablar para esto, para hoy traje unas diapositivas. Voy a compartir las diapositivas acá. ¿Ahí las ven? Ok, bueno, no Sí, sé sí. cómo. Ok, ahí está. Bueno, voy a darle aquí, me dicen que presentación. Ah, ok, listo. Ya ahí, listo. Ahí tenemos las diapositivas, las vemos. Sí, señor. Ok, vamos a hacer un refuerzo sobre la existencia de Dios, que fue la clase pasada. Vamos a hacer un repaso. ¿Listo? Entonces, hablábamos de los 5 argumentos de la existencia de Dios. ¿Sí? Entonces, para los que no estuvieron, pueden reforzar este conocimiento y aquí les damos un otro nombre. Se conocen con otro nombre diferente al que vimos la clase pasada. El primer argumento sobre la existencia de Dios es el de la causa y efecto, para que tomen nota o le tomen foto ahí aprovechar para adelantarse los que no pudieron estar. Bueno, voy a dejar de compartir porque alguien llegó. No sé, a ver. Ah, ok, ya. Llegó mi hermana Mabel. No le alcancé a... Ok, bendiciones, mi hermana Mabel. Bendición. ¿Sí me escucha mi hermana Mabel? Bendiga, pastor. Amén. Bueno, ok, vamos a compartir pantalla. Ahí ven la pantalla. Sí. Ok, listo. Estamos repasando sobre los argumentos que tienen que ver con la prueba de la existencia de Dios. La existencia de Dios. Y hay 5 argumentos. El primero es de la causa y efecto. Habla de que Dios es la causa de todas las cosas. En la clase pasada hablábamos de las evidencias de que Dios existe a través de los hechos, ¿sí? Y de las causas también. Entonces, causa y efecto. Dios es la causa de todo. Este argumento está basado en la creación. A través de todo lo que existe se demuestra que Dios existe, que valga la redundancia. Eh, en la ciencia se habla de que todo efecto tiene una causa. O sea, todo es producido por un algo, por otra cosa. Dios es el origen de todo lo que existe. Hablábamos de que de la nada no puede surgir nada. Nunca se ha podido probar científicamente que de la nada surja algo. Tuvo que haber un principio, un origen de todas las cosas y ese origen es Dios. No vamos a ondear en esto, pues tenemos un video que habla sobre eso, el de la causa y efecto. Dios como la causa de toda la creación, el causante de toda la creación, por decirlo así. Segundo argumento, ¿quién lo lee? Pastora, nos colabora con el segundo argumento. Argumento basado en el diseño inteligente. Exacto, en el diseño inteligente. Eh, Se habla del Big Bang y en realidad esta teoría surgió no para refutar la existencia de Dios, sino al contrario. En los orígenes era para demostrar o buscar una concordancia, un entender cómo Dios había hecho todas las cosas.
Entonces, una explosión, como se tergiversó esta teoría, una explosión no va, de una explosión no surge el orden de las cosas, sino que hay diseños inteligentes. Por ejemplo, los cristales de nieve, cada cristal de nieve tiene un diseño diferente a otro. Nunca habrán dos nieves, esa nieve que cae, dos cristales de nieve igual uno a otro. Todos son hexagonales, tienen seis puntas, creo que son seis puntas todos, pero ninguno de esos millones y millones de nieve que cae en la Tierra, ninguno tiene una forma, un diseño diferente. Igual, perdón. Esto habla de un diseñador. Cuando hay arte, cuando hay belleza, cuando hay perfección, esto no surge de la nada ni del azar. Tiene que venir de una mente inteligente. Es el argumento que se habla de esto. El tercero es el argumento basado en la naturaleza del hombre, que habla que Dios es el dador al hombre, le dio al hombre conciencia humana o la moralidad del hombre, ¿no? Esto habla de que el hombre, aparte de que sea ateo o sea de cualquier religión, tiene una conciencia, sabe discernir lo bueno de lo malo, cosa que no tienen los animales. ¿Y de dónde viene esto? Esto tuvo que venir de un factor externo a él. Y en este caso, la única explicación es que Dios le dio al ser humano esa capacidad moral, esa capacidad moral que tiene el ser humano de saber lo bueno y lo malo, así sea ateo, inclusive, saber qué está bien y qué está mal. Para eso están las cárceles, las leyes. Así no se creyese en Dios. ¿De dónde viene la conciencia humana? ¿De dónde viene esa moralidad humana? Solamente pudo ser otro ser que la haya impartido al ser humano. La evolución no produce esas cosas. Bien, el cuarto argumento es el argumento basado en la historia. Ese no lo vimos hace 8 días y habla de la evidencia, la mano de Dios en la historia de la humanidad. Amén. Vemos que ahí vienen los testimonios, ¿sí? Un argumento de que Dios existe, es el cambio en la vida de muchas personas, en la vida de los que creen en el Señor. ¿Ven? Si alguien cree en Dios, ¿cómo es que sale de las drogas? ¿Cómo es que sale del alcohol? Con el solo hecho de tener una comunión con Dios, de creer en Dios, de tener esa comunión en alguien que existe. Si Dios no existiera, no hubiese ningún cambio milagroso en ninguna persona, si Dios no existiera, porque de una idea hueca como de un ser supremo, no habría un cambio milagroso en la conducta del ser humano. También se ve la providencia de Dios en las cosas que pasan, como si Dios no existiera, Hitler hubiera vencido, Hitler hubiera ganado la guerra y de todas maneras se ha visto la mano de Dios al final librando a su pueblo, haciendo cosas para que no prevalezca el enemigo. Hay alguien que lo detiene, dice la Biblia, la mano del enemigo en la tierra, y es el Espíritu Santo, es Dios quien detiene la mano del enemigo. Entonces, esa mano de Dios en el ser humano es una evidencia de que Dios existe. Y la última, ¿quién lee la última? A ver, ¿quién está ahí conectado? Amén.
Sí, ¿qué dice la última? Mi hermana Mabel, ¿qué dice la última? Argumento basado en la creencia universal. Amén, gracias, mi hermana. Este argumento dice que al hombre, al ser humano, nadie le enseñó que Dios existe. Han ido a culturas muy escondidas por allá en lo profundo de la selva. Los misioneros llegaron a donde ningún otro ser humano había llegado, a esas culturas, y qué sorpresa para ellos, misioneros en el siglo pasado, cuando venían a América a evangelizar América, donde nunca habían visto otro ser humano. Qué sorpresa para aquellos colonizadores, que estas tribus creían en un ser superior. Lo que pasa es que ellos no sabían quién era ese ser superior. Ellos pensaban que era la madre tierra o el sol o la luna. Adoraban las estrellas, lo que ellos veían, pero ¿quién les enseñó que existía un ser superior a ellos mismos? Nadie le fue a enseñarles que hay un ser superior al ser humano. Eso es evidencia de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, de que Dios existe. Porque esto, ¿de dónde salió? El argumento de la creencia universal en un ser supremo, sin que se le imponga religiones ni nada, sino creer que hay algo más allá, que hay un ser supremo. Todas las culturas tienen eso, todos los seres humanos tienen eso en su corazón. Aún los ateos, en momentos de terremotos, de calamidades, aún los ateos resultan pidiéndole a Dios. ¿De dónde viene eso? De la misma creación de Dios, de la esencia de Dios que Él ha puesto en el ser humano. Amén. Estas son las 5 evidencias para concluir sobre el argumento de Dios. Amén. Bueno, no sé cómo, a ver, voy a mirar, a ver, estoy aprendiendo aquí. ¿Cómo, pastora? Me dice que una flechita. Ah, ya, ahí salió una flechita. Ya. Ahora vamos a hablar de la Biblia como la palabra de Dios. Ahí está la Biblia, parecida a la que vendemos en la iglesia, letra grande. La Biblia como palabra de Dios. El canon bíblico. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Qué se imaginan que es el canon bíblico? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es el canon bíblico? ¿La doctrina? La doctrina. Bueno, sí tiene que ver. ¿Qué más se nos ocurre? ¿Qué más se nos ocurre sobre el canon bíblico? Libros que están catalogados como inspirados por Dios. Por allá escucho una voz, creo que es del hermano Fernando. Sí, son los libros que han catalogado como inspirados por Dios, y los que no se consideran inspirados por Dios se llaman apócrifos. Ok, sí, tiene que ver con eso también, en su mayoría. Básicamente, el canon bíblico son la escogencia de los libros, como dice mi hermano Fernando, es eso, la escogencia de los libros que están en la Biblia. ¿Sabían que han descubierto más de 34 evangelios? Nosotros solo tenemos 4, pero tuvieron que realizar reuniones que se llamaron concilios, basadas en mirar qué documentos podían incluir en las Sagradas Escrituras y qué documentos no eran inspirados por Dios, como lo dice el hermano Fernando. Ese es el canon bíblico. De pronto no vamos a profundizar en él, pero hubo varias reuniones. Hay algunos cánones o algunas
por decirlo así, recopilación de documentos, versiones de Biblias que, que, que son de por medio de las cuales se basó el construir la Biblia que hoy en día tenemos. Voy a mencionarlos, están el documento Q. Ahí hay gran parte de la Biblia. Encontraron unos pergaminos, unos rollos escritos donde está gran parte de la Biblia que hoy en día tenemos en el documento Q. Están también, si escucharon los rollos del Mar Muerto, ahí también hay evidencias. Los antiguos, la primera Biblia que se recopiló fue la Septuaginta. Esa Biblia la pueden encontrar ustedes por internet. La primera Biblia, la Biblia que usó Jesús y los apóstoles fue la Septuaginta. ¿Cuál fue? No fue la Reina Valera la que usó Jesús, la que leían ellos en aquella época, sino la Septuaginta. Hoy en día la tenemos. Sería bueno que cada uno de los estudiantes tenga esa versión, porque es la más fiel a la época de Jesús. Interesante. ¿Cómo se llama esa versión? La versión de la época de Jesús. ¿Alguien que diga? Septuaginta. Exacto. Ok. Hay que descargarla. Era de 72 más o menos eruditos judíos, como casi 200 años antes de Cristo, se decidieron recopilar escritos antiguos y recopilar la Biblia, la Sagrada Escritura. Y entonces esa era la Biblia que quedó ahí dispuesta y tenía la Torá, que era los primeros escritos, que son los 5 primeros libros de la Biblia, es la Torá. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Alguien rápido ahí los dice. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Exacto. Esa era la Torá. Y recopilaron los escritos de los profetas. Los profetas, Isaías, Malaquías, todos los escritos de los profetas. Y también escritos históricos de las historias de los reyes de Judá y de los reyes de Israel. Primer libro de Reyes, segundo de Reyes, Crónicas, los de Samuel. Todo esto lo recopilaron y el Antiguo Testamento más los libros apócrifos o deuterocanónicos también estaban allí. Algunos de estos libros también estaban en la Septuaginta. No todos, pero algunos. Ese es el canon bíblico, así se formó la Biblia. Bien, ahora, vamos a descubrir por qué la Biblia es la palabra de Dios? Alguien puede decirnos, yo no creo en la Biblia. Primero estamos viendo un poco de la historia de la Biblia, de la recopilación de los libros. Ahora miramos por qué la Biblia es tan especial. Porque es única en su escritura. Fue escrita durante 1600 años. Durante esos años se escribieron todos los libros de la Biblia, ¿sí? Ahora, más o menos se terminó de escribir como hasta el año 100 después de Cristo, casi hasta el año 100, con el libro de Apocalipsis, escrito por Juan. Fue el último libro de la Biblia que se escribió. Dicen que el primer libro de la Biblia escrito fue Job. Algunos dicen, aunque otros lo ponen en duda, pero es el libro más antiguo, según la tradición. Ningún otro libro ha tenido tantos años para ser escrito, para ser recopilado, sino solamente la Biblia. Es única en su traducción.
lo que hablábamos de la Septuaginta, que fue la primera Biblia, la primera recopilación de libros bíblicos fue la Septuaginta en el año 250 antes de Cristo, y en el 1966 ya se había traducido la Biblia a 240 idiomas, cosa que ningún otro libro ha podido hacerlo. Es única en su supervivencia. ¿Por qué? Porque hay más de, un ejemplo de esto es que hay más de 13,000 manuscritos preservados del Nuevo Testamento, sin contar los del Antiguo. Y estos manuscritos antiguos han soportado el paso del tiempo. 13,000 manuscritos están vigentes. Esto es descomunal, esto es tremendo, porque un pergamino, un papiro de esos antiguos, ¿cómo es que se puede preservar en el tiempo y tanta cantidad de pergaminos? Ahorita vamos a ver por qué es importante tanta cantidad de escritos que se unieron y formaron la Biblia que hoy en día tenemos. Bien, por eso es única, única en su estructura, única en su traducción y única en su supervivencia. También podemos hablar de única en su poder, en su influencia, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, esto es importante. Estas 5 razones por las cuales la Biblia es la verdad. Esto es importante. Estemos atentos. ¿Por qué la Biblia es la verdad, la palabra de Dios? ¿Por qué el hombre debe asumirla y obedecerla y acogerla? Primero, por la influencia que ha tenido sobre el ser humano. No hay otro libro que alguien lea y le cambie la vida, le cambie la manera de pensar, no solamente eso, sino cambie su manera de vivir, que sea tan poderosa para influenciar la forma de vida del ser humano. Las religiones enteras han surgido gracias a la influencia de la Biblia, la palabra de Dios, algo que ningún otro libro ha podido influir en el comportamiento humano, en la manera de pensar del ser humano. Ningún otro libro lo ha hecho como lo ha hecho la Biblia. Por eso tiene un poder especial la Biblia, y es la palabra de Dios. Para que logre esa influencia es porque es la misma palabra de Dios. Ahora, las evidencias arqueológicas de la Biblia, que de eso vamos a hablar más adelante. Hay hallazgos arqueológicos que comprueban que la Biblia no es una fantasía, no es mentira, es verdad. Ahorita vamos a mirar algunas. Las profecías cumplidas en la Biblia, muchas profecías, muchas se han cumplido. Hablan de las profecías de Nostradamus, pero son muy confusas y más bien han sido acomodadas a muchos hechos, queriendo pues darle fama a esas profecías, pero son más las profecías de Nostradamus que no se han cumplido, que erraron, que las que sí se han cumplido. En cambio, la Biblia es todo lo contrario. Y las profecías de la Biblia que no se han cumplido, se cumplirán. Están por cumplirse. Y ahorita miraremos qué profecías se han cumplido, algunas de ellas. La cantidad de escritos, lo que decíamos, 13,000 manuscritos, 13,000 escritos sobre el Nuevo Testamento. Eso es bueno. Eso habla de la certeza de la Biblia, de que la Biblia es verdad. ¿Por qué? De los libros creo que es Platón, los libros de Platón, de uno de los libros de Platón hay solo 3,000, tres manuscritos escritos, ¿sí? Tres papiros, 3 pergaminos
de uno de los libros de Platón. O sea que hay solo 3 testigos o 3 evidencias de que lo que Platón dijo fue Platón quien lo dijo, y es verdad, es verdad. Eh, ¿Qué pasaba en la antigüedad? No había fotocopiadoras, no había cómo pasar eh, los escritos de una generación a otra, como lo conocemos hoy en día. Entonces todo transcrito a mano, se transcribía de un papiro más nuevo, de uno antiguo a uno más nuevo, y así se preservaban los escritos. También de tradiciones orales, alguien contaba, un testigo contaba algo que vio, alguna historia o historias que se contaban y se transcribían. Esos son los escritos que conforman la Biblia. Y de esos hay 13,000. Es decir, que si uno ve, vamos a poner este ejemplo, si uno ve eh, un accidente, una estrellada, un carro golpeó a otro, entonces viene la policía de tránsito a investigar quién tiene la culpa. Si si no hay testigos o hay un solo testigo de que, por ejemplo, el carro blanco tuvo la culpa, pero hay 20 testigos que dicen que fue el carro rojo el que tuvo la culpa, ¿cuál de los dos es más creíble que sea verdad? ¿Quién tuvo la culpa? Basándose en los testigos, ¿el blanco o el rojo? del rojo. Eso, el rojo, porque hay más testigos. Por eso la Biblia es verdad. Hay 13,000 testigos del Nuevo Testamento solamente que hablan de lo mismo. 13,000 testigos que concuerdan, que hablan de los mismos hechos. Hay 34 evangelios, no solo los 4 que tenemos, sino que esos 4 evangelios que tenemos son más acertados hacia el propósito de la Biblia, hacia las verdades bíblicas. Hay otros evangelios que hablan cosas sin sentido, pero muchos de ellos concuerdan los unos con los otros. Entonces, tener muchos papiros antiguos que se han unido para conformar la Biblia es una buena evidencia de que la Biblia es verdad. Hay 13,000 testigos escritos del Nuevo Testamento y no sé cuántos miles del Antiguo Testamento. ¿Bien? El pastor Sí. dije la historia que Gutenberg, el inventor de la imprenta, por ahí en el siglo XV, el primer libro que imprimió fue la Biblia, el inventor de la imprenta. Así es, eso es verdad. Y para allá vamos, la imprenta se estrenó con la Biblia, imagínense. Ahora, vamos a mirar en última instancia, la Biblia es verdad por la concordancia con la ciencia. Pero también lo que decía el hermano Fernando, la Biblia ha sido indestructible. ¿Cuántos se han levantado contra la Biblia? Y en esa imprenta que dice el hermano Fernando, uno de los tiene relación en esa casa, creo que según leí por ahí, en esa casa era propiedad, esa imprenta o eso fue propiedad de alguien que dijo 100 años antes que en 50 años el evangelio sería acabado. Y después de que esa persona dijo eso, 100 años después, de sus mismas propiedades, de esa persona que habló eso, de ahí se estaban imprimiendo Biblias. Entonces es tremendo lo que Dios hace. Demuestra que la Biblia es verdad.
y la concordancia con la ciencia. Hay conflicto entre la Biblia y la ciencia. A ver, una pregunta ahí rápida. ¿La ciencia debería hacer las paces con la Biblia o mejor o la ciencia no debe andar de la mano con la Biblia? ¿Qué opinan ustedes? Debería, para mí debería, Debería. claro, porque pues si bien creo que si la ciencia se basara más bien en estudiar más lo que la Biblia contiene, llegarían mucho más rápido o podrían ir más a fondo de lo que verdaderamente ellos pudieran estudiar, porque todo cuanto a la ciencia ha podido resolver, pues la Biblia, si bien se ha anticipado muchos años a eso. Muy bien. Así es, debería. Bien. Vamos a pasar y a mirar cada una de estas 5 más detenidamente. Amén. Entonces, cópienlas allí, las 5 evidencias que van a salir en el cuestionario del día de hoy. Bien, ahí, ahí están. Pasamos a revisar cada una de ellas. ¿Por qué la arqueología? La arqueología, ¿por qué es evidencia? Miren algunas de las cosas que se han encontrado los excavadores. La arqueología es los que excavan y encuentran implementos antiguos, restos fósiles, así. Entonces, estos son algunos hallazgos relacionados con la Biblia que se han encontrado. Encontrado escritos sobre David, Ezequías, Acab y otros reyes, escritos antiguos hablando de ellos, o sea que sí existieron. Lo que vemos en Crónicas, en Samuel y en Reyes es real, existieron, ya hay escritos que hablan sobre ellos. Hay otro escrito que menciona a Poncio Pilato, se encontró también excavando, menciona que Poncio Pilato efectivamente era gobernador de la región allí de Judea, de Israel, de Judea, ¿sí? Hay otro hallazgo, el estanque de Siloé, mencionado en Juan 9:7, se encontraron restos que concuerdan exactamente con el estanque de Siloé. Se encontraron también las tablas hititas. Según Josué 11, menciona que existió un pueblo llamado los hititas. Y pues, ¿por qué es importante esto? Porque decían algunos contradictores de la Biblia que eso era mentira, que los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, los eteos, todos esos pueblos cananitas decían mentiras. ¿Dónde está que existieron? Pues claro, como fueron aniquilados del todo, pues buscaban evidencias y querían refutar que esa historia de Josué de la conquista de Canaán era mentira. Pero con encontrar escritos de la cultura hitita, se dieron cuenta que este era un pueblo cananeo, un pueblo de los cananeos, y efectivamente Canaán sí existió. Los pueblos cananeos sí existieron. Ya con las tablas de los hititas está esa evidencia. Ahora, por ahí también se ha hablado de unas ruedas de carros, carretas de caballos que se encontraron en el fondo del Mar Rojo. La pregunta era cómo rayos, cómo llegaron esas carretas antiguas, esas ruedas en madera al fondo del mar. Efectivamente, la única explicación es al cerrarse el mar que ahogó a los egipcios que venían en carros persiguiendo
a los cristianos, a los cristianos, no, a Israel. Entonces, son evidencias. Otra es madera grande, gigante madera, acabada como la de un barco en el monte Ararat. Esa es otra cosa sin explicación. ¿Cómo alguien va a subir semejantes vigas de madera a la cima de una montaña? Imposible. Y esto solamente tiene explicación por el diluvio. Sí, el diluvio. Y donde reposó el arca fue en el monte Ararat. Y se habla la misma ciudad de Ramsés II. Ya es un hecho que Ramsés II fue el faraón de la época del Éxodo, la época de Moisés. El faraón de aquel entonces se llamó Ramsés II y está plenamente comprobado que Ramsés existió para esa época, para esos años. Esos son algunos hallazgos arqueológicos que hablan de que la Biblia es verdad. Amén. Algo interesante por si ustedes van a debatir con alguien, pueden hablar de estos argumentos arqueológicos. Las profecías cumplidas. Las profecías, Daniel 2, 39 al 40, habla del apogeo y decadencia de grandes imperios como Grecia y Roma. Antes de que existiera Grecia, el imperio griego y el romano, Daniel ya había predicho que se levantaría y caerían estos imperios. Se cumplió lo que la profecía de Daniel. La profecía de Isaías 23, versículo 15, Zacarías 9, ahí las citas que están allí en Zacarías y en Ezequías. Ahí escribí Ezequiel, es Ezequías. Estas profecías hablan de la destrucción de Tiro y de Sidón, ciudades que después de muchos años de darse esta profecía que parecía imposible, fueron destruidas del todo, ya no existen del todo. Y después de muchos años de darse estas profecías, se cumplieron. La profecía de Isaías 45, que vendría un rey llamado Ciro de Persia. Esa profecía casi 100 años antes de que existiera este famoso rey Ciro. ¿Cómo Isaías lo supo? Solamente revelación poderosa de Dios y está en la Biblia. En el 700 antes de Cristo, Isaías anunció también la conformación de Israel como nación. En este capítulo de Isaías 66, 7 y 8. Y esto se logró inclusive en nuestra época. Israel no hace mucho fue reconocida como nación, y esto lo dijo Isaías hace más de 700 años, muchos años, más de 1000 años. Joel predijo, profetizó sobre la venida del Espíritu Santo. Juan habla de eso cuando Jesús dice: os daré otro consolador, vendrá la promesa del Espíritu Santo. Mateo 24, o sea, Jesús dijo, también predijo de la venida del Espíritu Santo. Mateo 24, Jesús predice la destrucción de Jerusalén, lo que enseñamos el miércoles en el estudio bíblico de los miércoles en la iglesia de Mateo 24, ahí está Jesús prediciendo esto, que efectivamente ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y profecías sobre el Mesías que hay por cantidades. ¿Sí? Sí, en 1938 la nación fue constituida como nación. Ah, ok, gracias. 1938.
48. 38. 68. Bueno. 1948 Israel fue puesto como nación. Sí, 48. Sí, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, 3 años después, es reconocida como nación. Así es. Bueno, ahí están las profecías para que si toman nota o algo. Seguimos. La ciencia en la Biblia. La Biblia habla de ciencia. Pastor, Sí. qué pena, es que no alcancé a copiar. Ok, bueno, voy a devolverme aquí un momento. Por favor, Ahí. muchas gracias. Ok, ahí ya me devolví. Bueno, aquí de pronto sí es importante. Hay muchas más profecías, pero estas son algunas. Hay muchas más y otras que se cumplirán, ¿no? Se han cumplido y se cumplirán. Sobre el Mesías está Miqueas 5:2, Isaías 7:14 y hay muchas más. Entonces, ¿quién puede refutar que la Biblia es la palabra de Dios cuando es poderosa para que se cumpla? Si fuera de humanos, estas profecías no se darían. Y es más, estas profecías cumplidas son claras, no como las profecías de Nostradamus, que son un enredo y hablan de puros simbolismos y toca acomodar una cosa con otra a ver si de pronto, ¿sí? Decían que Nostradamus supuestamente profetizó sobre la caída de las Torres Gemelas y la lectura de esa supuesta profecía habla de, bueno, de los árboles que el viento los mueve y unas cosas que son más bien acomodadas que cualquier otra cosa. Mientras que estas profecías, hasta con nombre propio, Isaías dice cómo se va a llamar el rey el rey de Persia, Ciro, 100 años antes de que nazca, ya con nombre propio. Es algo tremendo el poder de la palabra. Bueno, igual va a quedar la clase grabada, va a quedar el video por YouTube, para si no alcanzan a escribir, para que podamos avanzar. ¿Listo? Va a quedar el enlace de la clase grabada. Listo, sí, señor. ¿Listo? La ciencia en la Biblia. Jeremías 33:22. Habla, dice él, que las estrellas son incontables. Algo que en la época de Jeremías no se creía. Ellos pensaban que las estrellas eran las que veían ahí nomás. No había más estrellas que se podían contar. Y algunos se dieron a la tarea de contar las que veían y pues llegaron a una cuenta más o menos estable. Pero Jeremías dice que son incontables y muchos años después con el telescopio se dieron cuenta que efectivamente son millones de estrellas que no se pueden contar. En Isaías 40:22 dice que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo si muchos años después se descubrió que la tierra era redonda? Y en esa época no se creía eso. Creía que la tierra tenía un borde. Había un borde y había un abismo y ahí estaba Leviatán y quizá otro tipo de historias. Pero Isaías dice, inspirado por Dios, que la tierra es redonda. Menciona esto, que la tierra es redonda en esa época, antes de que la ciencia lo descubriera. El Salmo 8, versículo 8, habla de las corrientes oceánicas, descubrimientos más bien nuevos, no tan antiguos, que por debajo de las aguas hay corrientes oceánicas. Y habla sobre esto, el Salmo 8. Y un científico antiguo, una persona estudiosa antigua, dijo
Si Dios se basó en este salmo y dijo, si Dios dijo que hay corrientes en los mares, las voy a descubrir. Y se basó en unos estudios científicos solamente en el Salmo 8. Él dijo, yo le creo a Dios y la ciencia no lo ha descubierto, pero como Dios lo dijo, voy a descubrirlo. Y se dio a la tarea de estudiar esto y efectivamente es así. Hay corrientes que se mueven. Una cosa es lo que vemos por la superficie y otra cosa las corrientes profundas que se mueven de continente a otro continente. Bien, Job, estas citas de Amos 6, Amos 9:6, Job 36, 27 al 28, hablan del ciclo del agua, de la evaporación y la lluvia. Por tiempo no las vamos a leer, pero usted las puede leer. La lluvia, el ciclo del agua, algo que no se había entendido, descubierto en aquellas épocas. No se entendía, el porqué de la lluvia está explicado a través de estas profecías, que el agua se evapora y vuelve a caer. Eso no lo descubrieron sino muchos años después y está en estas profecías. Génesis 2, versículo 1, habla de la termodinámica, habla de que la materia y la energía, una de las leyes de la termodinámica, una de esas leyes, dice que la materia y la energía no se crean, se transforman. ¿Esto qué quiere decir? En el versículo de Génesis que habla de que Dios creó todo y ahí ya no se creó nada más. O sea que ya lo que fue, lo que Dios creó. No puede surgir nada más. De la nada no puede salir nada. Y esta es una de las leyes de la termodinámica. O sea que Dios creó la materia y la energía y lo único que el hombre ha visto es que cambia, se transforma, pero ya todo está creado. Y eso lo descubrió la ciencia, de que todo ya está creado, la materia y la energía. Esto también habla de la existencia de Dios, pero la materia y la energía no se crean por sí solas, sino que se transforman, se modifican. Eso es lo que pasa. Y eso Génesis lo menciona, que eso la ciencia se dio cuenta de eso años después. Bueno, ¿alguien levantó la mano? Pastor, o sea que la materia y la energía, ella se regenera por sí sola, ¿cierto? Sí, esta ley habla de que Dios crea todo lo que existe, la materia y la energía. O sea, todo lo que vemos y no vemos incluso es materia o es energía, ¿sí? Y Dios creó eso y ya lo que pasa después de la creación de Génesis, que Dios descansó, lo que pasa es ese movimiento de materia, se une una célula con otra célula, se unen, esa transferencia de energía, ya todo está en movimiento, pero lo que se está moviendo es la materia combinándose con la energía en el universo, pero todo ya está creado. No va a surgir nueva materia o no va a surgir nueva energía. Algo nuevo ya no va a surgir. De eso se dio cuenta la ciencia, sino que toda la materia y toda la energía de lo que está compuesto todo el universo ya está creada. Lo que ella hace es moverse y interactuar y formarse, pero ya no puede crearse más materia o más energía, sino que se va transformando, ¿sí? Por ejemplo, el origen de la vida de un bebecito, ¿sí? Hay una transferencia de materia y con energía
que se transforma y se convierte en un bebé. Entonces está la fecundación. No es que surja de la nada, sino que Dios ya creó al ser humano con sus respectivos órganos para reproducirse. Entonces lo que está pasando es que esa materia se está transformando, ya está creada, Dios ya creó al hombre y a la mujer para que esa materia y esa energía se transformen y den la vida a otro ser humano. A eso se refiere, a eso se refiere. Y eso lo hizo Dios, lo ha hecho Dios. ¿Bien? ¿Sí está entendido, mi hermana? Amén, pastor. Ok. Y el último es lo de Job. Ya tenemos, vamos a terminar. 3 minuticos, 5 minuticos y terminamos. Los dinosaurios. Job, ¿cómo que no están en la Biblia? Sí están en la Biblia. Job 40, versículo 15 al 19. Menciona algo sobre ese tema, los dinosaurios, que después vamos a hablar de ese tema. Bien, listo. Hemos terminado. A ver, ¿yo qué hice acá? Amén. Listo. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de enviar la evaluación, el cuestionario? No, no, señor. Interesante la información. Yo creo que les va a servir por si alguien refuta sobre que la Biblia no es verdad. ¿Les parece que puede servir esta información? Amén. Sí, claro. Ok, bueno, mis hermanos, entonces termino de grabar.